Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo que nadie esperaba pero que todo el mundo necesita ver, y es que con mi colega Tamargo de Bloque Bajo vamos a repasar una lista muy especial. Eso es, Chepe, tenemos una lista muy top. Hoy toca analizar los jugadores en búsqueda de captura, esos jugadores que en su día nos ilusionaron y que esta temporada no sabemos dónde está, así que vamos a ello. No te lo puedes perder. El primero de esta lista de búsqueda y captura es Victor Boniface, el delantero nigeriano de solo 25 años, aunque mucha gente le echará muchos más años. Actualmente juega en el Werder Bremen, cedido por el Bayer de Leverkusen, y es una de las mayores decepciones de los últimos años. Hace 2 temporadas tuvo una sensacional, bueno, en la 2023-2024 tuvo una sensacional temporada con el Leverkusen, 21 goles, 10 asistencias, ganó de forma invicta la Bundesliga, ganó también la Copa de Alemania y todos recordábamos un delantero increíble que estuvo muy cerca de fichar por el Al Nassr este pasado mercado de invierno por 60 millones y que además también estuvo muy cerca de fichar este último verano por el Milan, pero se cayó al final debido a los problemas que tiene la rodilla. No consiguió pasar esas previsiones médicas que tienen que hacerse los futbolistas. Y ahora mismo el futuro de Boniface pinta muy turbio, porque 11 partidos, 0 goles, actualmente está lesionado de la rodilla, pero no sé, Chepe, pero yo creo que lo tiene muy difícil este jugador, así que le ponemos el cartel de búsqueda y captura sin ninguna duda. Sin ninguna duda. A ver, hay que decir que gracias a él se ganan todos esos títulos de ese Bayer Leverkusen histórico de Xabi Alonso, pero que este hombre físicamente está muy mal, está para haber no pasado 2 testeos médicos con un equipo de Arabia Saudí que son muy estrictos, pero luego con el Milan o con cualquier equipo ya me dirás tú, o sea, tiene problemas físicos muy serios, así que en búsqueda de captura, y os digo algo, no creo que se vaya a recuperar. Pasamos al segundo jugador, uno de los culebrones de este verano, y se llamaba Xavi Simons, el hombre de la cantera del FC Barcelona, que luego pasó por el PSG y que explotó bueno, llevaba explotando varias temporadas, pero muchísimo la temporada pasada de Leipzig. Os voy a decir sus números. El tío se desató en 33 partidos, marcó 11 goles y repartió 8 asistencias, muy buenos números, sobre todo teniendo en cuenta que el Leipzig el año pasado terminó 7º en la Bundesliga y en la posición número 32 de 36 en la Champions League, con 7 derrotas y tan solo una victoria. Por lo tanto, hay que destacar a este hombre, pero ¿qué ocurrió esta temporada? Había un culebrón que se lo iba a fichar el Chelsea, que se lo iba a fichar el Tottenham, y lo acabó fichando el Tottenham por 70 kilos, pagaron por él, eso sí, le ofrecieron mucho más salario que sus vecinos londinenses, y esta temporada ha sido un auténtico fracaso. De hecho, actualmente ya tiene los mismos partidos que la temporada pasada, 33, y sus números son malísimos. Solo tiene 3 goles y 6 asistencias, y si es hablado en muchas ocasiones que quiere volver al FC Barcelona porque de la cantera, porque le tiene mucho amor al equipo, tiene que subir su nivel sí o sí. Y añadir una última cosa, y es que últimamente sí que está jugando un poco mejor. Hay que dar varios matices. El primero de ellos es que el Tottenham tiene una acumulación de lesiones terrible, José, es absurdo. Y, por ejemplo, destacar su partido contra el Manchester City, el empate 2-2, en la primera parte fue un auténtico desastre, pero en la segunda lo hicieron bastante bien, combinó con sus compañeros, se quedó en esa media punta, incluso bajaba a recibir a la base de la jugada y creaba bastante peligro. Pero, como os decimos, una decepción esta temporada, y está en búsqueda y captura. Sin ninguna duda, la verdad que lo de Xavi Simons es una incógnita para todos, porque yo, sinceramente, es uno de mis jugadores fetiche, me encanta. Ya el año pasado con el Leipzig yo le veía volviendo al PSG y haciendo carrera en el PSG, que tenía una opción de recompra ahí con el Leipzig, pero no se dio. Y bueno, le ponemos, como tú has dicho bien, el cartel de búsqueda y captura. Sí, sin Al duda. igual que a Jonathan David, delantero de la Juventus, el delantero canadiense, que actualmente no es más que un jugador de rotación, un jugador de rol. 34 partidos este año, 7 goles y 5 asistencias, que algunos dirán, bueno, no está tan mal. Bueno, viniendo de lo que viene, al final es un delantero que viene de haber jugado en el Lille en unas temporadas increíbles que ha llegado a hacer. Llegó a tener un valor de 45 millones y estar muy cotizado, muy codiciado, mejor dicho, en el fútbol europeo. El FC Barcelona sonó con fuerza. Se ha devaluado ya 10 millones su valor, ya tiene un valor de 35. Temporadas anteriores llegó a hacer un 25 a goles, 10 asistencias con el Lille y un 26-8. Hacer estas 2 temporadas consecutivas, luego plantarte en Italia
después de haber llegado gratis, porque fue como agente libre, como fichó por la Juventus, Efectivamente. y simplemente meter 7 goles y repartir 3 asistencias, es muy pobre. Aparte de que tiene una estadística muy dura, que es que actualmente el jugador promedia 1,3 tiros por partido y 0,8 ocasiones claras falladas por partido. Te deja un margen de 0,5 remates para poder meter un gol. O sea, con estos promedios es muy difícil y es que su participación en el juego está siendo mínima, se le ve muy perdido, desubicado, a veces cae a la banda derecha, no se sabe si la pareja idónea es Openda, Vlahovic. Así que, sin ninguna duda, un jugador que me encantaba, que la temporada pasada tenía mucha ilusión por ver qué pasaba con él este año y está decepcionando Jonathan David. Sí, añadir una pequeña cosa a esto es que era un jugador que ya decíamos que sonó para el FC Barcelona, por lo tanto, escucha, de ese nivel que de hecho se hablaba de que podía ser el posible sustituto para Robert Lewandowski, pero también hay que dar un pequeño matiz, y es que en la Juventus, ya lo vimos ayer, perdió 5-2 contra el Galatasaray, es un equipo que no está funcionando bien, viene de perder el Derby de Italia contra el Inter, y yo entiendo que un delantero no triunfa allí porque los últimos no lo han hecho. Ahora, también está en ti haber tomado la decisión de haberte ido a este club. Le paga muy bien, al final le da una buena prima de fichaje, que es lo que tiene Sin duda. este tipo de fichajes a coste cero. Pero bueno, tenemos más nombres, al final no nos quedamos solo aquí. Efectivamente, y por favor, mexicanos, no nos matéis, pero tenemos que hablar del delantero del Milan, Santi Jiménez. Varios matices. El primero de todos es que está lesionado del tobillo actualmente, lleva desde octubre, fichó por 30 millones en el mercado de invierno pasado porque el Milan necesitaba reforzarse ya que estaba metido en los 16avos de la Champions, y lo curioso es que se lo ficharon al Feyenoord y se enfrentaron con el Feyenoord en 16avos. ¿Y qué ocurrió? Sin su delantero estrella, que venía de marcar muchísimos goles, los acabaron eliminando. De hecho, es que hay que hablar desde que ha llegado al equipo italiano, cuáles son sus números. Estamos hablando de 30 partidos, 7 goles y 4 asistencias, muchas ocasiones falladas. Y en el Feyenoord, ¿cuáles eran sus números? ¿Por qué lo ficharon? ¿Por qué se gastó el dinero Ibrahimovic? Que ya sabéis que es el director deportivo del equipo. Pues en 23 partidos hizo 26 goles y 8 asistencias, y ojito, porque ha metido 15 goles en medio año antes de fichar por el club italiano. No sé si tienes algo que añadir. Pues es que en ese momento yo creo que es el momento de peak de ese Santiago Jiménez. Sí. Justo antes de que lo fichara el Milan, estaba haciendo una Champions increíble con el Feyenoord, como tú bien has dicho. Al final es un jugador en el que teníamos grandes esperanzas porque también los mexicanos... los mexicanos necesitan una figura en Europa en la que apoyarse, y Santi Jiménez parecía que iba a ser pues el futuro 9 de la selección mexicana. Aún puede serlo. Año de mundial también. Lleva lesionado la mayoría de la temporada, pero sinceramente lo veo difícil porque ya empezó de forma decepcionante y remontar esto va a ser difícil. No, y que bueno, que el Milan ya ha fichado gente potente este año. Nkunku, del Chelsea, un jugador que la verdad no lo está haciendo mal, pero tampoco lo está haciendo bien. Pero para lo que te pide el Milan actualmente, y ojito que están peleando por la Serie A, no compiten en ninguna competición europea, por lo tanto, tienen bastante ventaja. Pasamos al siguiente, que es... Pau Torres, el central español de Aston Villa, que muchos, la mayoría le conoceréis debido a su paso por el Villarreal, de donde nació, además. Actualmente ocupa una posición muy irregular en la plantilla del Aston Villa. Ha jugado 15 partidos de Premier solo. Cuando se le fichó para ser titular. Llegó y fue titular en el Aston Villa las 2 primeras temporadas. Ahora mismo prácticamente es el cuarto central después de Minks, Konsa, que es el número 1, y Lindelof, que empezó muy bien y en los últimos partidos se ha caído un poco, pero también está por delante de la rotación de Pau Torres. Y al final ha pasado a un segundo plano. Todos conocemos a Pau Torres, sigue siendo un central muy parecido a lo que era cuando estaba aquí y a lo que hemos visto también cuando juega con España. Es un central con una muy buena salida de balón, en el Villarreal ya lo vimos, pero es muy flojo en los duelos aéreos, ya que apenas gana un duelo aéreo por partido, que eso es muy poco para un central. Y en la Premier. Y en la Premier. Y tampoco es un estratega con el tackle, que también es una técnica que en la Premier es muy utilizada, la de los tackles. Y sinceramente la situación ahora mismo de Pau Torres yo creo que es difícil que se pueda dar la vuelta. No cuenta ya para la selección ni para los de la Fuente. Se ha caído completamente de las conversaciones, eso seguro. Y habrá que ver, porque la verdad que una vuelta a España yo creo que sería una gran opción para él,
para sentirse importante, recuperar sensaciones, y yo creo que el juego español le beneficia mucho más que el juego de la Premier. No, sin ninguna duda. De hecho, está en Aston Villa muy español. O sea, También. estamos hablando del director deportivo es español y que el entrenador, obviamente, Emery, es español. De hecho, Antes García, estaba también Buendía, que también tiene nacionalidad española. Exacto, o sea, son jugadores que al final lo arroparon en su momento. De hecho, empezó con un gran nivel, pero hay que decir una cosa. Todavía es muy joven, todavía tiene unas condiciones físicas muy buenas y yo creo que en este caso sí que le sigo teniendo fe. No sé tú qué opinas. Pues mira, sinceramente, hay un dicho que se dice mucho, que un central no puede ser guapo. Y me pasa un poco con Pau Torres, es demasiado guapo para ser central. Es verdad. Ni una tarjeta amarilla en toda la temporada. Pero, Ya. tío, ni una tarjeta. Hay que Es repartir central. más, colega. Claro, hay que ir más duro, hay Sí. que tener un poco de mala fe a veces también. Si eres De central hay hecho, que ser pesimista. Hablando de pegar, muy cortito, podemos hablar de Asencio, que le ha pasado por la derecha y justamente por eso, porque el tío atiza a todo. Es muy bueno, pero ojito, que no se arruga ante nadie. Bueno, y terminamos ya esto y vamos a hablar del último de todos, Lucas Chevalier. Os hemos metido un portero, que si nos está viendo algún portero, tranquilos, nos importáis. A ver, ¿qué ocurrió la temporada pasada? Fue el capitán del Lille y el jugador capital. Hizo paradas espectaculares, partidos increíbles. De hecho, recuerdo un partidazo en Champions contra el Real Madrid, que fue la figura del partido del MVP, sacando manos por todos lados. Estuvo increíble. De hecho, sus números la temporada pasada: 48 partidos, 53 goles recibidos, pero ojito, 13 porterías a cero, 2,8 paradas por partido. Son muy buenas. Esta temporada, los partidos que ha jugado, porque actualmente no es titular, Safonov le ha quitado la posición, pues tiene 26 partidos, 28 goles encajados, 10 porterías a cero, pero lo que llama la atención son la bajada espectacular de las paradas por partido. Pasaba de 2 y punta arriba, ha pasado a 1,9 por partido. Números que para mí son inaceptables para un portero del PSG, sobre todo teniendo en cuenta que dejaste escapar a Gianluigi Donnarumma, el mejor portero de la temporada pasada, seguramente con Thibaut Courtois. Te hizo ganar una Champions, pasaste gracias a él una eliminatoria contra el Liverpool a muerte en Anfield en esos penaltis, luego tanto en semifinales como en cuartos de final hizo paradas increíbles y confiaste en un francés, en Chevalier, que no te ha servido hasta ahora. Pero bueno, ¿por qué no ha servido? Ojito, pagaron 35 millones por él. Básicamente no ha servido porque ha cometido fallos muy groseros. Os voy a recordar un par, pero el más importante que podemos decir es el día de su debut. En la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham hizo 2 cantadas extraordinarias. Os dejo imágenes en pantalla y la verdad que es un jugador que actualmente está siendo suplente por Safonov, que no es un gran portero. No es un gran portero. Llegó con la vítola de suplente de Donnarumma, se le fichó, competía con Arnau Tenas por el puesto de segundo portero en el PSG, o sea que ya hizo mucho. Sí. A mí es verdad que obviamente hace menos paradas, porque bueno, al PSG le rematarán menos que al Lille la temporada pasada. Sí. Es normal también, al final ya sabemos la dominancia que tiene el PSG. Y luego también comentar el partido que tuvo desastroso, la derrota 1-0 contra el Olympique de Marsella a principios de temporada. Vaya liada. Esa fue muy dura porque al final la Supercopa se las acabaron llevándosela al final. Milagrosamente. Además creo que fue en tanda, ¿no? Fue en tanda de penalti, que lo hizo bastante bien. Al final como que se reivindicó de los errores que hizo en el partido con la tanda, pero el partido contra el Olympique de Marsella y le dejó muy tocado. Claro. Y bueno, ha aguantado, pero obviamente es un portero completamente diferente a, como ha dicho mi compañero, lo que tenía con Donnarumma antes. Así que nada, esta política nueva del PSG, que no hay nadie por encima del club, pues está viendo que en algunos casos no está funcionando. Dicho esto, mi gente, contadme en comentarios qué os parece todos estos nombres que os hemos traído, qué otros nombres se os ocurren, ponedmelo en comentarios, por favor. Este vídeo es compartido, id a su canal, echadle un vistazo, que hace unos vídeos espectaculares. Y puedes decir lo mismo, porque como al final el vídeo es compartido, o sea, no sabemos qué decir. Así que dale. Pues nada, sinceramente... ¿Cómo? Aquí me perdió. Aquí me importa. no, da igual, lo metemos así de risa. Vale. O sea, sigue despidiendo. Vale. Bueno, pues como habéis visto, ya me he quedado cortado. Te rayo, dale. ¿Pero qué quieres que diga? Es que no me... Lo cierro. O sea, como yo lo había cerrado, ciérralo tú por tu parte también. Vale. No porque sea tu vídeo. Como habéis visto, nos hemos mojado, pero bien. Estos son nuestros jugadores en búsqueda y captura. Y como ha dicho mi colega Chepe, dejadnos vosotros en comentarios cuáles son los vuestros. Que al final seguramente se diferenciarán un poco de los nuestros. Y por favor, no olvidéis seguirnos a los dos en ambos canales y nos vemos en el próximo vídeo. Claro que sí. Chao, chao. Os envío un abrazo. Nos vemos muy pronto.
Muy bien, yo creo que aquí hacemos un mix con el final, ¿no? Es que hay Alfredo, digo, yo que pensaba que lo iban a acertar ya. En plan, de que decías, como, pero este subnormal que está haciendo y yo... Y dice, y tú, y me Mario, dice, di lo que quieras. claro, cabrón, di lo que quieras, en plan...